Salmo 25:14, leemos otra vez. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Gloria al Señor Jesús. Que el Señor añada bendición a su palabra. Puede tomar asiento y estar atento, por favor, a la palabra del Señor. Aleluya. Uno de los anhelos más grandes en el corazón de Dios siempre ha sido tener comunión con el hombre. Y no un tipo de comunión superficial o un tipo de comunión circunstancial, sino una comunión íntima. Cuando hablamos de comunión estamos hablando de una relación, como la relación que tiene un hombre con su esposa, una relación de amor, una relación de pareja, que se aman mutuamente, que hay cosas que ellos solamente en la intimidad pueden compartir. Y es el anhelo de Dios, lo mismo, el tener comunión, pero comunión íntima. Y el Señor en muchos pasajes de la Biblia expresa lo mismo. Cuando, por ejemplo, en el libro de Santiago dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu de Dios que ha venido a morar en los hijos de Dios, ese Espíritu que mora dentro de nosotros, nos anhela para Él de una manera, dice, celosamente. No es un celo humano, carnal, no como nosotros lo conocemos, sino es un deseo de Dios de que solamente seamos únicamente para Él. Que nuestro corazón, que nuestra mente, nuestro ser por completo le pertenezcan solamente a Él. Que nuestro corazón no sea compartido con nadie ni con nada de este mundo, sino solamente con Él. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito nuestro Dios que nos anhela, que nos desea. Aleluya. Gloria al Señor. A su nombre. Aleluya. Un aplauso. Aleluya. Y es a ellos, a los que aprenden a desarrollar una comunión con Él, es a ellos a quien Dios, hermanos, les revela, les muestra, les enseña cosas que a otros no les enseña. Es a ellos a quienes Dios les confía sus misterios, les confía el Señor su poder, les confía mayor gracia a quienes han aprendido a no ver a Dios como alguien que solamente le puede dar un favor, le puede hacer un milagro, le puede hacer muchas cosas, pero luego se olvida y luego lo abandona, sino alguien que todos los días busca la presencia de Dios, alguien que todos los días cuida esa relación como un hombre cuida la relación con su esposa. Y lo mismo uno cuida también nuestra relación con el Señor. Dios espera que nosotros, hermanos, entendamos que seguir a Dios no se trata solamente de participar en una reunión como esta y saliendo de esta reunión lunes nos olvidamos, martes y hasta la otra semana nos olvidamos, sino que todos los días pensamos en Él. Todos los días deseamos hacer su voluntad. Todos los días deseamos su presencia, porque Dios revela su presencia. Es precioso sentir la presencia en nuestro corazón, hermano. No lo queremos dejar, no lo queremos cambiar por nada. Si aquí nomás cuando nos reunimos y le cantamos y le adoramos, hermano, se siente una atmósfera que no se siente afuera. Aquí se siente la presencia de Dios. Muchas veces hemos venido de
desanimados a una reunión como esta, sin fuerzas, hemos venido atados, hemos venido oprimidos, pero en medio del cántico, en medio de la alabanza, Él desciende, hermano, aleluya, porque a través de la alabanza, a través del cántico le estamos diciendo: Señor, te necesito, Señor, tú estás aquí, Señor, eres el anhelo de mi alma. Y entonces Él viene y manifiesta su presencia, nos toca, nos renueva, nos fortalece, pero Él no quiere que tú te quedes ahí, sino que todos los días, aleluya, allá en tu casa, allá en ese lugar secreto, íntimo, tú lo busques a Él. Y es ahí donde Dios va a comenzar a mostrarte, a revelarte, a hacerte saber, como dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el tema principal en esta mañana es, hermano, el temor de Dios. Porque si no tenemos temor de Dios, no vamos a poder desarrollar esa comunión íntima con Él. Alabado sea el nombre del Señor. Es importante que usted y yo podamos entender esta mañana que el Dios al cual nosotros le hemos entregado nuestra vida es un Dios temible. Amén. Diga conmigo: Dios es temible. Dios es temible. En el Salmo 76, verso 7 dice: tú temible eres, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Escucha, hermano, le voy a rogar algo, que cuando usted viene a la casa de Dios, si no puede buscar rápido, porque a veces no, traiga un cuadernito, ahí anotamos y en casa repasamos, ¿verdad? Pero mientras tanto usted escuche, porque a veces podemos perder la hilación del tema. En el Salmo 76, 7 dice: tú, le dice el salmista a Dios, temible eres tú. ¿Y quién, dice, podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Y dice también el Salmo 47, 2: porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Alabado sea el Señor. Dios es un Dios al cual nosotros debemos de temer. Y vamos a explicar después qué es el temor de Dios. Vemos, por ejemplo, la experiencia que tuvo Moisés cuando se encontró con esa zarza ardiente en el desierto. Normalmente en el desierto las zarzas, que es una planta, un arbusto seco, arden por el calor, pero terminan siendo ceniza. Pero esa zarza que Moisés vio era una zarza que ardía en fuego, pero esa zarza no se consumía. Era algo sobrenatural y llamó la atención de Moisés. Era la presencia de Dios que estaba ahí manifestándose para llamar a Moisés, para que cumpla el propósito por el cual el Señor lo había dejado existir en esta tierra. Gloria al Señor. En Hechos capítulo 7, versos 31 y 32 dice: entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Amén. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Cuando Moisés se acercó a ese lugar, a esa zarza, oyó la voz del Señor que le estaba diciendo: yo soy el Dios de tus padres, de tus antepasados. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y dice: y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Imagínense, Moisés tuvo un encuentro con la presencia del Señor manifestada en forma de fuego. Y cuando él se acercó y oyó la voz del Señor, la primera reacción que tuvo todos sus seres, que él comenzó a temblar, hermano. Imagínense, cuando usted tiembla, hermano, usted no tiembla cuando usted está feliz, usted tiembla cuando usted tiene una experiencia traumática, hermano. Y Moisés comenzó a temblar y dice que no se atrevía a mirar, agachó la cabeza, se agachó y comenzó a temblar.
Es una experiencia que marcó la vida de Moisés. La experiencia de Israel también, el pueblo de Israel, cuando estaban camino a la tierra prometida. En Éxodo capítulo 19, versos 16 al 21 dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y dice, y se estremeció todo el pueblo. Diga conmigo, se estremeció todo el pueblo. O sea, el pueblo se asustó, hermano. Se estremecieron, dice, se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Dios había descendido al monte Sinaí y había sonidos fuertes, con truenos, con relámpagos. Usted se imagina, si aquí nomás hace poco hubo truenos, hubo relámpagos, la gente, los limeños estaban asustados, estaban traumados, hermanos, no sabían que iba, para algunos era el fin del mundo. Pero imagínense cuando Dios descendió al monte Sinaí, dice que hubo truenos, relámpagos y una espesa nube sobre ese monte. El verso 17 dice, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Dice, todo el monte Sinaí humeaba. Imagínense, estaba humeando por el fuego de la presencia de Dios, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Gloria a Dios. Y el humo dice que subía como el humo de un horno. Imagínense un momento, el humo de un horno, cuando queman nomás ahí a veces basura o queman cualquier otra cosa, hay un humo, pero de un horno es diferente, como el humo de un volcán, algo parecido. Y dice que subía el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. Hasta el monte también se estremecía por la presencia de Dios Todopoderoso. Y dice que el sonido de la bocina iba en aumento, en extremo, y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante, una bocina impresionante. Y dice, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió, y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Dios le dijo, Moisés, desciende, antes que el pueblo vaya por curiosidad a acercarse y querer ver cómo es Dios, porque tal vez eso iba a ser la actitud del pueblo. Y Dios le dice, ¿sabe qué, Moisés? Desciende, dile que no traspasen el límite del monte, no vaya a ser que caigan multitud, o sea, mueran si se atreven a mirar a Dios, porque la Biblia dice que no hay hombre que mire a Dios y siga vivo. Y en el verso 20 de la misma historia, capítulo 20, versículo 18 al verso 20 dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron. ¿Qué hizo el pueblo? Comenzó a temblar y se pusieron lejos, o sea, corrieron lejos, se alejaron, hermano. Era tan fuerte, tan impresionante, y disculpe la expresión, tan traumático lo que estaban viendo ahí, que la primera reacción era que comenzaron a temblar y comenzaron a alejarse, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Era tan fuerte, tan penetrante las palabras de Dios. Alabado sea el Señor. Y mire lo que dice Moisés. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. O sea, esa manifestación de Dios tan impresionante y tan poderoso, hermano, tan ruidoso y tan espectacular, no era para exhibir el poder de Dios. Dios no necesita exhibirse, hermano. Era para marcar, para sellar el temor que el pueblo debería tener a Dios. Y ese temor le iba a servir a ellos para no pecar contra Dios. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre, hermanos. Un aplauso a Jesús. ¿Y cuál es nuestra experiencia ahora nosotros, hermano? Cuando nosotros, a veces, hermano,
decimos que sentimos la presencia de Dios, hermanos, muchas veces, ¿cuál es nuestra experiencia? Ahora vemos, por ejemplo, la experiencia de David. Preste atención, no se distraiga. Segunda de Samuel 6:6, el verso 10 dice: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca y la sostuvo porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. El arca del Señor era el lugar donde reposaba la Shekinah de Dios, la gloria de Dios, la presencia de Dios. Dios había prohibido que nadie tocara el arca excepto los levitas que estaban asignados para esa tarea. Y Dios había prohibido que nadie mire al arca, también había prohibido. Eso era un mandamiento estricto del Señor. Pero este hombre llamado Usa no tuvo la reverencia, no tuvo el respeto, no tuvo el temor de Dios, hermano. Y entonces cuando vio que el arca estaba medio moviéndose porque estaba siendo transportado por bueyes, él quiso ayudar a que el arca no se cayera. Pero hermano mío, Dios se indignó. Dice la Biblia que se encendió la ira del Señor contra Usa y lo hirió y lo mató. Temible es nuestro Dios. Y entonces David, al ver eso, mi hermano, dijo: ¿cómo yo voy a llevar el arca a mi casa? Porque David estaba queriendo llevarse el arca a su casa. Y David tuvo miedo. Dice David que tuvo temor y dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Él no quería terminar como Usa, pero tuvo miedo. Eso fue también una experiencia para David, para que él tuviera temor de Dios en su corazón. Que sepa que la presencia de Dios merece reverencia, merece respeto, merece consideración, merece honor. Que no podemos tomar la presencia de Dios a la ligera en nuestras vidas. Si Dios se ha dado a conocer a tu vida, mi hermano, tienes que tener temor de Dios en tu corazón. La experiencia de los discípulos también. ¿Se acuerda usted un día que el Señor entró a la barca de Simón Pedro y le dijo: boga mar adentro, tira la red para pescar? Y entonces ellos dijeron: no, Señor, toda la noche hemos estado intentando y no hemos sacado nada, pero en tu palabra vamos a tirar la red. Y sacaron gran cantidad de peces. En Lucas capítulo 5 verso 8 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y dice el verso 9: porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban en él. Imagínense que ese milagro manifestó el poder de Jesucristo, manifestó quién era Jesucristo, que no era un hombre cualquiera, que no era un profeta cualquiera, sino que era Dios hecho carne, que había entrado a la barca de Simón. Y al hacer este milagro, Pedro se sintió indigno, como cuando el profeta Isaías en el capítulo 6 dice: ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre de labios inmundos, mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Pedro Simón cayó de rodillas, hermano. Cayó de rodillas ante la presencia del Señor y dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. No merezco estar delante de tu presencia, no merezco ser tu discípulo, Señor, no merezco. Tú eres tan santo y tan puro, yo soy indigno de estar a tu lado, Señor. Eso fue una experiencia que marcó el corazón de Pedro. La experiencia con el temor de Dios, porque el temor, dice, se había apoderado de él. Yo creo que comenzó también
a temblar, hermano, gloria al Señor, y también de los demás discípulos. Ahora, otra experiencia vemos en la vida del apóstol, en la vida de Saulo, que luego se convirtió en el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 9, verso 5 dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él dice, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Saulo era un hombre de carácter fuerte, valiente aparentemente. Era un perseguidor de los cristianos. Iba de casa en casa y capturaba a los cristianos, porque muchos cristianos estaban dejando el judaísmo, que era la religión en ese tiempo, hermano. Y entonces Saulo, lleno de celos, lleno de envidia, lleno de cólera, de odio, porque mucha gente abandonaba. Es como ahora la gente abandona la iglesia católica para volverse evangélico, porque conocen la verdad. Y entonces en ese tiempo igual la gente dejaba el judaísmo y se volvía al cristianismo. Y Saulo estaba lleno de cólera y estaba camino a Damasco para capturar más cristianos. Y en medio del camino una luz del cielo se resplandeció y le hizo que él cayera al suelo. Y una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y dice que él temblando, diga conmigo, temblando y temeroso, tuvo miedo, tuvo temor, hermano. Amén. Gloria a Dios. Y le digo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La experiencia de Saulo con la presencia del Señor, que produjo en él un temor reverente delante de su presencia. Y la otra experiencia que marca la iglesia en los comienzos, en Hechos capítulo 5, verso 11, y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Qué cosas oyeron, hermano? Que habían dos cristianos, una familia, era una pareja, era Ananías y Zafira. Ellos, por querer aparentar que eran generosos, dadivosos, hicieron tal vez una promesa de vender una propiedad, una herencia, y iban a traer todo el precio a los pies de los apóstoles para que repartiesen la necesidad de los hermanos. Pero ellos, hermanos, pusieron de acuerdo a vender un monto, pero en vez de entregarlo todo como habían prometido, entregaron solo una parte y la otra parte se lo quedaron. Pero y llevaron a la presencia de los apóstoles fingiendo que ese era el precio cuando faltaba ahí. Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Si tú lo hubieras retenido, era tuyo. Y si lo hubieras vendido, igual el dinero era tuyo. No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Y cuando él terminó de escuchar estas palabras, dice que en el momento expiró. Murió. Murió. El Señor le quitó la vida, porque la iglesia estaba en un avivamiento. Pedro había predicado su primer mensaje y 3,000 personas se convirtieron, luego 5,000. Y Jerusalén estaba siendo llenado de la gloria de Dios. El evangelismo estaba ganando vidas, hermano. Pero y en eso, hermano, aparece este hombre con su esposa, tratando de engañar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le quitó la vida a este hombre y a su mujer luego también. Y la gente que escuchó esto, que como, hermano, murieron al instante, dice ahí que vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Que Dios nos ayude, hermanos. Porque muchas veces nosotros no tenemos el respeto, la reverencia que Dios se merece. Y a veces tomamos a la ligera el nombre de Dios. A veces tomamos a la ligera la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. No pensamos que lo podemos contristar, que podemos apagar su presencia en nuestro corazón. Pero la presencia de Dios no debe ser tomada a la ligera. Debe haber el temor de Dios en nuestro corazón. Pero ¿qué cosa es el temor de Dios, mis amados hermanos? El temor de Dios es una actitud
de temor reverente, de admiración, de honor, de respeto piadoso, de asombro y espanto, producida por el Espíritu Santo y la palabra de Dios en nuestros corazones, ante la majestuosidad y la asombrosa santidad de Dios. Alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo. Es una actitud que solamente los que han nacido de nuevo pueden tener en sus corazones. Porque para poder temer a Dios necesitamos nacer de nuevo. Aleluya, gloria al Señor. Porque es el Espíritu Santo y la palabra de Dios que nos dan, hermano, esta actitud de reverencia, de respeto, de admiración y de miedo delante del Señor. Cuando queremos pecar, hay un temor en nuestro corazón que nos impide pasar ese límite que tenemos como hijos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Es más que un simple temor, es la actitud con que una persona reconoce el poder y la condición de Dios, a quien se le da toda la reverencia y le rinde el respeto que Él se merece. Gloria al nombre del Señor. Así que si queremos tener comunión íntima con el Señor, si queremos disfrutar de la presencia de Dios permanentemente, necesitamos temer a Dios. No solamente aquí en este lugar cuando nos reunimos, sino todos los días en nuestras casas. Necesitamos, a donde vayamos, tener presente el temor de Dios en nuestro corazón. Gloria al nombre del Señor. Así como Moisés le dijo, no teman, porque Dios se ha manifestado de esta manera para que su temor esté delante de ustedes y de esa manera no pequéis. Aleluya. ¿Sabe lo que impide que un hombre o una mujer pueda pecar, hermano? Es el temor de Dios. Es el nivel de temor de Dios que hay en nuestro corazón. A mayor temor de Dios, mayor intimidad con el Señor. A mayor temor de Dios, mayor conocimiento de Dios. Porque dice, la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos les hará conocer su pacto. Aleluya. A ellos Dios les revelará cosas que a otros no les revela, hermano. A ellos Dios le va a confiar sabiduría, inteligencia espiritual, le va a confiar dones, le va a confiar ministerio, porque Dios es un Dios sabio, mis amados hermanos. Al igual que un padre de familia que tiene mucho dinero, vamos a poner un ejemplo, un padre millonario o rico, tiene muchas riquezas, y su hijo menor de 12 años le pide un auto de última gama, de último modelo. Y el padre tiene la voluntad y también tiene los medios para darle. Pero un padre entendido le dará esas cosas a un adolescente de 12 años. Por supuesto que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía le falta ¿qué? Madurar, desarrollarse. Gloria al nombre de Jesús. Y Dios también, hermano. Dios es un Padre perfecto. Y Él no va a confiarle sus misterios, sus dones, su unción, su gloria, su poder a cualquiera, sino a aquellos que le temen, aquellos que le respetan. Gloria al nombre de Jesús. Aquellos que valoran su presencia, aquellos que, hermano, tiemblan, dice, ante su palabra. Que Dios nos ayude, hermano, que así como estos hombres tuvieron esa experiencia con la presencia de Dios y tuvieron, hermano, ese temor que salió en su corazón de siquiera levantar sus ojos y mirar la manifestación visible de Dios, temblaron muchos de ellos, cayeron en espanto. Dice la Biblia, hermano, nosotros también necesitamos pedirle al Señor que su temor nunca se aparte de nuestro corazón. Una de mis oraciones siempre le digo, Señor, que tu temor esté en mi corazón como un sello para no pecar. Señor, que tu temor esté en mi corazón todos los días, Padre. Que nunca me falte el temor de Dios en mi corazón, porque yo no quiero fallarte, no quiero ofenderte, Señor. Ayúdame. Esa es mi oración todos los días.
para no pecar contra Él, porque yo anhelo tener comunión íntima con el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Hermano, pero ¿cómo podemos o cómo se expresa el temor de Dios en nosotros cuando lo tenemos? En Isaías capítulo 66, verso 2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, dice, miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Aleluya. ¿A quién va a mirar el Señor? Aquel que es pobre y humilde de espíritu y aquel que tiembla ante su palabra. Aleluya. ¿Alguna vez usted ha temblado cuando ha leído la Biblia? No le hablo de ese temblor que sentimos cuando sentimos la presencia de Dios, sino un temor, un miedo ante lo que estamos leyendo. Porque estamos leyendo algo que de repente el Espíritu Santo nos está mostrando de Dios, su carácter. Gloria al nombre del Señor. Pero dice que el Señor va a mirar. Eso quiere decir que va a poner su atención, que va a tener esa comunión, esa cercanía a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. Gloria al nombre del Señor. También, hermano, en nuestra relación correcta con aquellas personas que son discapacitados. Mire, aquí dice en Levítico 19:14: no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Amén. Cuando, hermano, nos damos cuenta que nosotros hay temor de Dios cuando tratamos correctamente a aquellas personas que tienen discapacidades. Hablando en lo natural como también en lo espiritual. Porque a veces hay creyentes que todavía están, hermano, todavía no ven claramente las cosas de Dios, todavía no escuchan bien claramente las cosas de Dios, y nosotros estamos no para menospreciarlos, no para creernos más santos que ellos, sino para ayudarles. Aquellos que no pueden entender, hermano, algunas cosas, nosotros necesitamos ayudarles a entender. Gloria al nombre de Jesús. Porque a veces nos creemos más espirituales que otros, ya porque Dios nos está usando, porque hablamos en lengua, o porque somos más fieles a la casa de Dios, porque ayunamos más, pensamos que no merecemos juntarnos con otros que de repente no ven lo que tú ves, no oyen lo que tú oyes. Pero hermano, entonces necesitas temor de Dios en tu corazón, porque el temor de Dios hace que tú trates correctamente a estas personas. Alabado sea el nombre del Señor. También en el respeto a los ancianos está relacionado el temor de Dios. Dice Levítico 19:32: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Gloria al nombre del Señor. Hermano, hay temor de Dios cuando nosotros respetamos a los ancianos, cuando los honramos. Gloria al Señor. Dice: delante de las canas te levantarás. Eso habla de respeto, de consideración. Honrarás el rostro del anciano, no te vas a burlar, no lo vas a menospreciar. Dice: y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Así que si usted ve a alguien que menosprecia, maltrata a un anciano, maltrata de repente a su suegro, a su suegra que es anciano, lo menosprecia, entonces ese hombre, esa mujer tiene falta de temor de Dios. No teme Dios, por más que se llame cristiano, cristiana, evangélica, necesita nacer de nuevo, necesita el temor de Dios en su corazón, mis amados hermanos. Sí, porque si hablamos de temor de Dios, muchas veces pensamos solamente en relación a Dios, pero también tiene que ver en nuestra relación con nuestro prójimo. Gloria al nombre del Señor. También el temor de Dios se manifiesta cuando juzgamos correctamente algún asunto del pueblo de Dios. En Segunda de Crónicas capítulo 19 verso 7 dice: sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Gloria al Señor.
el rey Josafat estaba poniendo jueces para administrar la justicia en el pueblo de Dios. A jueces que le ayudaran, que cuando hubieran un problema entre israelitas, pudieran traer su caso delante de estos jueces, pero ese juez que iba a administrar o iba a impartir justicia, tenía que tener, lo primero que tenía que tener era temor de Dios. Porque el temor de Dios te hace que tú seas justo en el veredicto que tú quieras dar. Gloria al Señor. A veces han venido personas con situaciones a mí. A veces situaciones de familias, hermano, entre dos familias que están en problema. Y a veces para el pastor es un poco difícil, hermano. Y a veces uno tiene que tener mucho temor de Dios. Porque uno no puede inclinarse a un lado. Uno tiene que ser justo en el consejo, en lo que uno va a decir, hermano. Porque ahí es donde el temor de Dios nos ayuda. Amén. Gloria a Dios. Porque si no, como pastor uno se desacredita. Uno tiene que ser cuidadoso de administrar la justicia de nuestro Dios. Cuando dan gloria al nombre del Señor, el temor de Dios, para que cuando ellos administren justicia, sea pues con vosotros el temor de Dios. Le dice: mirad lo que hacen, lo que van a hacer, tengan cuidado, porque en Jehová nuestro Dios no hay injusticia. Gloria al nombre del Señor. A su nombre, hermano. Alabado sea Cristo, hermano. Aleluya. Entonces, ¿quieres ver un juez temeroso de Dios? Es aquel que imparte justicia delante del Señor. Usted ve los jueces de la tierra, hermano. A veces a los delincuentes los defienden, los sueltan, en vez de acusarlo, de sentenciarlo, los sueltan. Eso hemos visto en nuestro país con la corrupción de los jueces. ¿Por qué hacen eso? Porque no tienen no tienen temor de Dios. Aleluya. Necesitamos hombres y mujeres que ocupen esos cargos, hombres y mujeres de Dios con el temor de Dios, para que puedan administrar la justicia que viene de Dios, hermano. Por eso esos jueces, hermano, usted sabe, no lo menospreciamos, oramos por ellos, pero hermano, necesitamos hombres y mujeres, hermanos, que en ese cargo, para que puedan juzgar con justicia en el temor de Dios. O a veces como padre nos toca ver alguna situación entre los hijos, porque a veces como padres también tomamos el lugar de jueces. Porque a veces entre los hijos puede haber pleitos, puede haber diferencias, puede haber resentimiento entre nuestros hijos. Nosotros no podemos hacernos de la vista gorda. Tenemos que ayudar, tenemos que reconciliar y no dar preferencia a uno de nuestros hijos, porque entonces vamos a sembrar odio, resentimiento en el corazón de los demás. Tenemos que ser siempre imparciales, no darte a un lado porque es más inteligente, porque se saca puro 20, porque llegó a la universidad, en cambio el otro es un bruto, no llegó ni a la secundaria, y eso a las justas, y entonces hacemos acepción de personas. Y a veces pasa eso, ¿por qué? Porque también nos falta en ese sentido temor de Dios. Pero cuando hay temor de Dios, hermano, uno tiene cuidado de no dar preferencia a ninguno, sino que se haga lo justo. Gloria al Señor. Y si a veces como padre también nos podemos equivocar, hermanos. ¿O aquí algún padre no se equivoca? Levante su mano todos los que no se equivocan. Los que no se equivocan, levante su mano. Los que se equivocan, a ver, ¿cuándo se equivocan? La mayoría de veces no se equivocamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pedir perdón. Muchas veces, hermano, yo he tenido que pedir perdón a mis hijos. Digo, perdóname, hija, perdóname, por favor. Tienes razón, le he dado la razón porque tenía la razón. Pero eso solamente pasa cuando hay temor de Dios. Pero cuando no hay temor de Dios, entonces no, hay preferencias. Y como Jacob tenía preferencia con uno de sus hijos, los demás aborrecían al otro. Y ese es un problema, mis amados hermanos. Necesitamos aún en nuestras casas el temor de Dios. Ahora también se manifiesta el temor de Dios en la sabiduría. Dice en el Salmo 111, verso 10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Gloria al Señor. ¿Quieres ver un hombre sabio? ¿Quieres ver una mujer sabia? Entonces esa mujer, ese hombre tiene temor de Dios, porque dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Lo que va a dar origen a que seas un hombre sabio no es que te leas, hermano, cantidad de libros, sino que temas a Jehová. Ese es el principio, ese es el fundamento de la sabiduría.
hermano, el temor de Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Porque el principio de la sabiduría, dice, es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. ¿Cómo se ve o cómo se manifiesta el temor de Dios cuando alguien aborrece el mal? Dice Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Es aborrecer el mal. Tú dices que eres un hombre o una mujer temeroso de Dios, temerosa de Dios. Entonces aborreces el mal. Porque si no aborreces el mal y estás en complicidad con el mal, quiere decir que no tienes temor de Dios. Porque el temor de Jehová es aborrecer el mal. Dice, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco, dice el Señor. También, ¿cómo se manifiesta el temor de Jehová? A través de la fe. Dice Proverbios 14:26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Gloria al nombre del Señor. ¿En dónde está la fuerte confianza? En el temor de Jehová. Gloria al Señor. ¿En qué está la fuerte confianza? En el temor del Señor. Aleluya. Cuando tú temes a Dios, aleluya, tu fe se hace más fuerte. Gloria al Señor. Tu fe se hace más firme. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. También, hermano, ¿cómo se ve el temor de Dios en la vida de un hombre? Es cuando se aparta del pecado. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Si tú ves un hombre que se ha apartado del mal, es porque ese hombre tiene temor de Dios en su corazón. Si tú ves una mujer que se ha alejado del mal, es porque esa mujer tiene temor de Dios, tiene respeto a Dios, sabe que Dios lo ve todo, sabe que Dios lo sabe todo. Gloria al Señor. Y que en Él vivimos, en Él andamos, dice, en Él somos. Gloria al nombre del Señor. Hermano, Dios no está encasillado en un lugar. Dios camina con su pueblo. Dios vive con su pueblo. No vayas a pensar que tú te vas de aquí, Dios se queda aquí, tú vas a la suerte por allá. No, Dios se va contigo. Y todo lo que tú hables, todo lo que tú pienses, todo lo que tú digas, Dios lo ve, lo oye, lo sabe. Y cuando hay temor de Dios, uno tiene cuidado de lo que habla. Uno tiene cuidado de cómo se comporta. Uno tiene cuidado hasta de lo que uno piensa, porque hasta con el pecado uno puede pecar contra el Señor. Pecado en la mente. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Es por eso que Isaías dice en el capítulo 8, verso 13, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor. Aleluya. Sea Él vuestro temor. Él sea vuestro miedo. Wow, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. A su nombre, hermanos. Aleluya. Pero hermanos, ¿cómo podemos llenarnos? ¿Cómo podemos tener el temor de Dios en nuestro corazón permanentemente? En Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aquí está hablando Isaías acerca de Cristo cuando iba a venir. Sobre él iba a reposar estas 7 manifestaciones del Espíritu Santo. No es que hayan 7 espíritus, sino que son 7 formas en que el Espíritu Santo iba a operar en la vida de Cristo. De la misma manera el Espíritu Santo opera hoy en día en la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén, hermano. Gloria al Señor. Así que el Espíritu Santo opera y nos suministra, ¿qué cosa? El temor de Dios. Si tenemos temor de Dios en nuestro corazón, eso no es algo humano, eso no es algo de nosotros, es algo que produce la presencia de ¿quién? Del Espíritu Santo en nuestro corazón. Por eso Pablo aconseja que tenemos que ser llenos de ¿qué?
Lleno del Espíritu Santo. Un hombre lleno del Espíritu Santo es un hombre temeroso de Dios. Una mujer llena del Espíritu Santo es una mujer, hermano, temerosa de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Así que lo que necesitamos es llenarnos del Espíritu Santo. Necesitamos decir al Espíritu de Dios: enséñame a temer a Dios, enséñame a tener reverencia a Dios, porque eso es lo que significa temer a Dios. Significa tener reverencia, respeto, consideración, honor, hermano, a la presencia de nuestro Dios. Y cuando hay temor de Dios, hermano, ya no hablaremos lisuras. Ya no hablaremos lisuras, hermano. Ya no andaremos maldiciendo ni andaremos contando la vida ajena de otras personas, andando por aquí regando el chisme, porque hay temor de Dios en nuestro corazón, porque sabemos que lo que hablamos, lo hablamos en la presencia de Dios, porque Dios está en todo lugar. Entonces la primera cosa que usted y yo tenemos que hacer es llenarnos del Espíritu Santo. Aleluya. Por eso Pablo dice: antes sed llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo, hermano, le va a ser difícil pecar, porque el temor de Dios estará ahí como un freno para decirle: ¿qué vas a hacer? Un momento, está mal lo que vas a hacer. Y el Espíritu de Dios te va a guardar, porque su temor estará en tu corazón. Y la otra forma, hermanos, es llenándonos del conocimiento de la palabra de Dios. Proverbios capítulo 2, verso 1 al 5 dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz, si como a la plata la buscares, la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Otra forma de poder recibir o tener el temor de Dios en nuestro corazón, aparte de ser lleno del Espíritu Santo, es llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú lees la Biblia nos muestra quién es Dios, cómo es Dios, cuál es el carácter de Dios, cuál es el poder de Dios. Entonces, a través de las Escrituras tú vas conociendo a Dios, y ese conocimiento te causa una impresión y produce también temor de Dios, porque dice: entonces entenderás el temor de Jehová. ¿Cuánto tiempo pasamos meditando en la palabra de Dios? A veces pasamos más tiempo frente al televisor que frente a la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí no hay ninguno, seguramente, gracias a Dios, aleluya. Pero necesitamos pasar tiempo con la palabra de Dios. A veces decimos: ¿por qué fallo? ¿Por qué siempre estoy pecando? Gloria al Señor. El salmista dice: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar. Gloria a Jesús. Porque la palabra de Dios va a producir el temor de Dios, y el temor de Dios va a impedir que tú te entregues al pecado. Porque el temor de Dios es como el freno para el auto, hermano. Cuando tú pisas el freno en el auto, se detiene y ya no avanza. Pero si un auto no tiene freno, puedes atropellar y puedes matar a la gente. Gloria al Señor. Igual cuando un hombre o una mujer no tiene temor de Dios, es como un carro sin freno. Puede arrollar, puede matar, puede destruir su propia vida, su familia. Y hermano, triste será su vida. Gloria al nombre del Señor. Pero bendito sea el nombre del Señor, que el Señor quiere en esta mañana que usted y yo podamos, hermano, decirle: Señor, yo quiero que ese temor de Dios esté en mi corazón siempre, Padre, para no pecar contra ti. Porque la comunión íntima del Señor ¿es con quién? Es con los que le temen. Amén. Gloria a Dios. ¿Y cuántos aquí queremos esa comunión íntima con el Señor? Yo quiero esa comunión íntima con el Señor, ese acercamiento con el Señor. Entonces dice: la comunión íntima del Señor es con los que le temen. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Mire, para terminar, quiero leer en Éxodo capítulo 1 un pasaje dentro de la historia de Israel y de la vida de Moisés.
Éxodo capítulo 1, verso 15, si puede buscar ese segundo libro, ahora sí le doy tiempo. Dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. ¿Qué estaba pasando? Israel estaba viviendo en Egipto y comenzaron ellos a multiplicarse, y el faraón y los egipcios tenían miedo de que los israelitas fuesen más que ellos en algún momento, y en alguna guerra ellos se pongan en su contra y los destruyan. Entonces dijo: ¿sabe qué? A las parteras, al momento que van a dar a luz las hebreas, ustedes van a fijarse si es varón o es mujer. Si es varón, tienen que matarlo, pero si es mujer, déjenla vivir, porque los varones tenían, no, más adelante iban a ser soldados, iban a ser de repente sus enemigos. Entonces el faraón ordena matar a los varones. El verso 17 dice: pero las parteras temieron a Dios. ¿Ah? No temieron al faraón. Mire que el faraón no era cualquier autoridad, era un emperador, un tirano. Porque al tener ese pensamiento de matar a un niño, es porque no tenía temor de Dios. Era un hombre impío, un malvado, un tirano, un dictador. Y entonces, pero dice: pero las parteras temieron a Dios. Ellas no temieron al hombre, su temor estuvo en Dios. Y no hicieron como le mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice el verso 18: y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ella. Amén. Aleluya. ¿Cuántos aquí nacieron con la ayuda de una partera? Amén. Una nomás, gracias a los demás. Dos. Antiguamente no había que control al hospital, a la posta, no. Yo aún me acuerdo cuando vivía en Coique, había una mujer anciana, muy anciana, que a una anciana cuando le temblaba la mano iba y asistía, hermano. Casi todo ese lugar de la cuarta zona de Coique, los mayores han nacido, hermano, en sus manos, porque esa mujer atendía, no era ni siquiera enfermera, nada. Parte Sierra también. Todavía hasta ahora existe, ¿ya ves? Y igual en ese tiempo habían parteras. Pero dice la Biblia, el verso 20, y Dios, dice, hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. El verso 21, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Cuando dan gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos viviendo en un tiempo, hermano, donde el aborto se está legalizando en muchos países con diferentes excusas. Porque los hombres cada vez más están, hermano, más volviéndose más malvados, más duros. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, siempre defenderá la vida, porque nosotros tememos a Dios. Porque un aborto es un homicidio, es un asesinato, hermano. En la iglesia del Señor no se practica tampoco esas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero dice, hermano, que como ellas, hermano, de estas parteras temieron a Dios, y ese temor a Dios hizo que no matasen a esos niños y el pueblo creciera y se fortaleciera. Entonces Dios prosperó la familia de las parteras. Ve que el temor de Dios trae la prosperidad, la bendición para la familia. No se trata en que tú trabajes y como dice, chambeas como un burro todo el día y dices, ¿dónde está mi plata? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué no prospero? Es porque estás en pecado. Dios no te va a bendecir cuando estás en pecado, pero si temes a Dios, no vas a pecar, y entonces la bendición del Señor llegará poco a poco a tu vida, a tu familia, porque eso es lo que pasó con ella y puede pasar con nosotros si nosotros tenemos temor a Dios. Pero lo más maravilloso, lo más grande para mí es que si nosotros tememos a Dios, tendremos la comunión íntima del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Esa relación íntima con el Señor la tendremos
cuando hay temor de Dios. Amén. Porque el temor de Dios Gloria a Dios. nos va a ayudar a no pecar. Y cuando no pecamos, vamos a vivir en santidad. Amén. Y Dios, que es santo, habita en la santidad y habita en medio de su pueblo que es santo. Él es el santo de los santos. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos queremos, hermano, tener comunión íntima con el Señor? Entonces tenemos que temer a Dios. Póngase de pie. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Si por alguna razón, mi hermano, has perdido el temor a Dios, sientes que pecar ahora es algo que lo consideras a la ligera, el mentir, cuando mientes ya no sientes que el Espíritu te redarguye, o cuando hablas alguna palabra tosca, una palabra dura, ya no sientes que el Espíritu te redarguye. Entonces estás perdiendo el temor de Dios en tu corazón. Dios está llamando a su pueblo en este tiempo a desarrollar una comunión íntima con Él. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos, dice, a ellos les hará conocer su pacto. Él les va a revelar su pacto. Él hará pacto contigo. Y un pacto sempiterno. Gloria a Jesús. Si has perdido el temor a Dios, dile: Señor, perdóname. He perdido el temor a Dios. Limpia mi corazón esta mañana. Perdóname porque muchas veces, Señor, ya no miro al pecado como tú lo ves. A veces me complazco en el pecado. A veces me enriedo, me entrego en el pecado, Señor, y luego me siento mal. Perdóname, Padre. Así no quieres que viva. Y es por eso que ya no siento tu presencia. Es por eso que siento que mi vida espiritual se está secando. Siento que espiritualmente me estoy muriendo por dentro. Y siento que me falta. Pero el problema no está en ti, sino en mí, Señor. Que muchas veces he dado rienda suelta a mis malos pensamientos, a mis malos deseos, a mis palabras toscas, Señor. Y entonces no hay temor de Dios en mi corazón. Oh Señor, perdóname. Límpiame, Señor. Por eso que a veces no entiendo tu palabra. Leo y no entiendo tu palabra. Escucho mensajes y no entiendo tu palabra. Porque he perdido el temor de Dios, Señor, en mi corazón. No hay comunión íntima. No hay comunión contigo, Señor. Perdóname, Padre. Oh Dios mío, lávame con tu sangre preciosa, la sangre de Cristo. Purifica mi alma, mi corazón. Que yo vuelva a tener temor de Dios, Señor. Que pueda, Señor, sentir esa administración del Espíritu Santo en mi corazón y de tu palabra. Antes de dar rienda al pecado en mi vida, Señor, pueda yo detenerme un momento y decir: no, ¿qué voy a hacer? No voy a pecar contra Dios. No quiero fallarle a mi Dios. No quiero lastimar su corazón a mi Dios. No quiero ofender a Dios. No quiero ofender a mi Dios con mi conducta, con mis palabras. Perdóname, Señor, por mi falta de temor de Dios, por mi falta de reverencia a tu casa, mi falta de reverencia a tu presencia, Señor. Perdóname mi falta de reverencia, de temor, de respeto a tu presencia. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús. Necesitamos que renueves otra vez nuestro corazón con tu Espíritu. Oh Señor. Oh Señor. Dios está buscando a alguien que quiera tener comunión íntima con Él.
Alguien que esté muy cerca de Él, como Juan, que se recostaba en el pecho del Señor mientras cenaban. Esa comunión íntima. Esa comunión íntima es solamente para con los que le temen. Y yo quiero ser un hombre temeroso de Dios. Quiero ser una mujer temerosa de Dios, Señor. Quiero ser un joven, una jovencita temeroso de Dios, apartado del mal. Perdónanos, Padre, porque muchas veces te hemos ofendido, te hemos faltado el respeto. No hemos temido tu presencia. No hemos temido, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Es por eso que muchas veces pecamos. Y pecamos y pecamos porque hemos perdido el temor de Dios. Pero hoy, Señor, te pedimos perdón. Y te pedimos que tu Santo Espíritu, llene nuestros corazones. Y que tu palabra en nuestro corazón cobre vida, porque tu palabra es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de 2 filos, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor.